buen día a todos. Hola, Hernán. Hola a todos, ¿qué tal? Buen día, Hernán. Son 10:05, así que yo diría de ir empezando. Apenas se conecte Andrea, que no sé si está en este momento. Buen día, sí estoy. Sí, estás, bueno. Bueno, no sé quiénes son todos los que están, pero bueno, para los que no me conocen, yo soy Hernán Pavón, soy el coordinador docente de docencia de Clínica Santa Catalina, y les agradezco la participación, ¿sí?, de la jornada de sábado, que bueno, ahora vamos a tener una seguidilla durante el mes de mayo y junio, ya tenemos programadas algunas charlas más, así que creo que se viene un año bastante fructífero en este sentido. Vamos a tocar un tema que creo que es importante porque es transversal a todas las áreas, a todas las ciencias de la salud, porque tiene que ver en parte con cómo interpretamos lo que leemos. Esto es especialmente importante en estas épocas de pandemia, en donde los tiempos y las urgencias de ir tomando decisiones y estar continuamente leyendo y recibir información a veces sin tener la revisión por pares y preprints y datos anecdóticos, a veces se mezclaba con otras publicaciones donde ya había evidencias más firmes. La cuestión es que la urgencia de tomar decisiones a veces nos obligaba a tener que tomar como recomendación cosas que no estaban muy bien fundadas. No solo nos pasó a nosotros, creo que el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad también entró en esa misma vorágine de tener que decidir sin tener demasiada evidencia. Sí, Carlos. La idea de este tipo de charla que ofreció presentar Andrea tiene que ver justamente con mostrar la forma en que se debe hacer una guía, en mostrar cómo debe funcionar la toma de decisiones desde el punto de vista clínico. Esto está hecho en base a la medicina, pero es algo extrapolable a cualquiera de las otras áreas de la salud. La presentación se va a llamar Evaluación de las guías de práctica clínica y desarrollo de recomendación con el sistema GRADE. Ahora Andrea nos va a explicar. Andrea Lavena Marcio es la jefa de clínica médica de Clínica Santa Catalina y es además médica de planta del Hospital Alemán. Y bueno, como siempre, la recomendación que hacemos en cuanto a la forma de manejarnos es dejar que Andrea presente, excepto alguna intervención que va a hacer Carlos González Maya, que es el coordinador general de Clínica Santa Catalina. La idea es que las preguntas las vayan haciendo por escrito en el chat y después de la presentación las vamos a ir respondiendo, o las va a ir respondiendo Andrea seguramente. Bueno, gracias Andrea, buena presentación y gracias a todos por estar. Te paso el micrófono. Bueno, buenos días. Entonces vamos a tratar de hablar de la evaluación de las guías de práctica clínica y el desarrollo de recomendaciones con el sistema GRADE. Para empezar vamos a plantear un caso clínico que vamos a tratar de resolver al final de la presentación. Se trata de un paciente varón de 60 años de edad con diagnóstico reciente de neumonía por COVID en contexto de disnea y evoluciona con insuficiencia respiratoria aguda, por lo que pasa a unidad de cuidados intensivos, y al comunicarnos con la familia para plantearles la situación, nos preguntan si su familiar no es candidato a recibir suero equino, ya que vieron en la tele que es algo novedoso, muy bueno y disminuye la mortalidad. Entonces, frente a este escenario, lo mejor que podemos hacer, como se trata de una intervención nueva, es recurrir a la bibliografía científica para ver si eso que dicen en la tele es cierto. Y lo ideal sería contar con una guía de práctica clínica en la que ya especialistas han analizado la evidencia y desarrollado una recomendación. En este gráfico podemos ver que cada año se publican muchísimas guías de práctica clínica, y lo que tendríamos que saber hacer es darnos cuenta si esas guías de práctica clínica están bien desarrolladas o no, o qué utilidad tienen.
Entonces, para empezar, ¿qué es una guía de práctica clínica? Son declaraciones desarrolladas en forma sistemática para asistir a los médicos y los pacientes en las tomas de decisiones sobre cuál es el mejor tipo de cuidado en una circunstancia específica. En este caso sería neumonía severa por COVID, el uso del suero equino. Y consisten fundamentalmente en un grupo de recomendaciones. Y hay unos puntos fundamentales que debería cumplir una buena guía de práctica clínica. Primero y principal, que debe existir un proceso transparente en la evaluación de la calidad de la evidencia, es decir, en la confianza que tenemos en que eso que nos muestran es cierto. Y para eso está bueno utilizar el sistema Gray, que lo vamos a ver más adelante. Debe estar explícita la justificación de la fuerza y la dirección de la recomendación, y lo ideal sería que por cada pregunta que se intente de responder en la guía de práctica clínica, se haya realizado una revisión sistemática de la evidencia. Y deben estar representadas también las preferencias y los valores de los pacientes. Entonces, con esto no es lo mismo un consenso de expertos, en el que se juntan un grupo de especialistas a hacer recomendaciones, pero basadas en su experiencia, que una guía de práctica clínica, que ya vimos que tiene una sistemática y transparencia en la evaluación de la confianza de los resultados. Acá tenemos ejemplos de guías de práctica clínica que no utilizaron ningún tipo de sistemática, o de consensos que utilizaron algún tipo de sistemática, pero no llegaron a ser una guía. Acá hay otra guía que, además de ser muy difícil de interpretar, como pueden ver, hasta me cuesta explicarla, clasifican la evidencia en niveles A y B en función de los estudios, la cantidad de estudios que hay y su metodología, y en clases de recomendación. Entonces eso nos deja un sistema de números y letras bastante complejo, además de que no se ven reflejados los valores y preferencias de los pacientes. Y este otro ejemplo también es un sistema complejo de números y letras. Y acá, para poner un ejemplo de una guía bien desarrollada y que es más fácil de interpretar, les muestro esta guía latinoamericana del tratamiento del lupus, cómo muestran los resultados. Lo que pueden ver acá a la izquierda es una tabla de resumen en donde muestran la recomendación, la calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación, y para cada pregunta, como se ve a la derecha, que intentaron contestar, como en este caso el tratamiento de inducción para pacientes con nefritis lúpica, muestran qué intervenciones consideraron, un resumen de los beneficios y daños, y la recomendación y su justificación. Entonces esto sería el ideal de guías que deberíamos encontrar para cada pregunta que nos planteemos frente a una situación clínica en especial. Entonces esta diapositiva es un resumen de una guía que deberíamos tener en cuenta para evaluar recomendaciones. Lo primero, si la pregunta es clara y completa, si la recomendación se basó en la mejor evidencia disponible, si los valores y preferencias asociados con los desenlaces fueron apropiadamente especificados, si los autores indicaron la fuerza de sus recomendaciones, si la evidencia que apoya esa recomendación es fácilmente comprensible, y si fue la influencia del conflicto de intereses minimizada. Entonces, ¿cómo vemos si la pregunta clínica es clara y completa? Esta es una buena forma de desarrollar una pregunta para buscar evidencia. Se llama pregunta pico, en donde cada letra, digamos, representa la P la población, la I la intervención que estamos buscando analizar, C el comparador, y O de outcomes o desenlaces. En nuestro caso clínico, la población serían pacientes con neumonía severa por COVID, la intervención de infusión de suero esquino, el comparador el estándar de cuidados, y los outcomes de interés, o más importantes, a mi criterio serían la mortalidad y el requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica. Entonces, volviendo a la guía, lo siguiente que nos teníamos que preguntar es si la recomendación se basó en la mejor evidencia disponible. Entonces, la mejor evidencia disponible para responder una pregunta de tratamiento, como en nuestro caso, debería ser una revisión sistemática. Una revisión sistemática es un resumen que intenta responder a una pregunta específica con una metodología particular. Y eso es distinto a una revisión narrativa o un metaanálisis. La revisión narrativa es un resumen de la evidencia respecto a un tema, pero que incluye la opinión del autor, y no hay una sistemática para analizarlo, y tampoco se
se juzga o se analiza la calidad de la evidencia en la que uno se basa para hacer la revisión. Y el metaanálisis es un recurso estadístico que se usa para juntar el resultado de varios estudios. Esto, por ejemplo, es un metaanálisis y se puede ver que para cada estudio muestran el resultado que dio, y que lo que hace el metaanálisis, que es un recurso estadístico, es juntarlos para de todos esos estudios obtener un solo OR, en este caso. Entonces, esto resume un poquito que no es lo mismo revisión sistemática metaanálisis, y podemos tener revisiones sistemáticas sin metaanálisis, revisiones sistemáticas con metaanálisis, y metaanálisis pero que no estén hechos en el contexto de una revisión sistemática. Entonces, ¿cómo evaluamos que una revisión sistemática esté bien hecha? Nos tenemos que preguntar si el estudio evalúa una pregunta clínica relevante, si se realizó una búsqueda detallada y exhaustiva de la evidencia disponible, si se valoró la calidad metodológica de los estudios primarios, si la evaluación de esos estudios fue reproducible, si los resultados se mostraron de manera aplicable a la clínica, si hay inconsistencia entre los distintos estudios primarios, si hay información indirecta, si los resultados son precisos o imprecisos, y si existe sesgo de publicación. Entonces, ¿cómo sabemos si una pregunta es adecuada? Tenemos que plantearnos si existen posibles explicaciones biológicas para que el tratamiento sea diferente en distintos grupos. O sea, hay que ver también si el efecto de la intervención es diferente para los diferentes pacientes incluidos, o si el efecto del tratamiento podría ser diferente para los distintos outcomes. Y para que esto sea coherente, tienen que haber criterios de inclusión específicamente definidos para cada componente de la pregunta, que sería la pregunta pico que habíamos visto antes, para la población, para la intervención, para el comparador y los outcomes. Entonces acá vemos ejemplos de preguntas que en realidad no son adecuadas, porque por ejemplo, si en un metaanálisis juntamos el resultado de todos los tratamientos disponibles para todos los tipos de cánceres para ver el impacto en mortalidad, es una pregunta muy amplia, porque los distintos tratamientos actuarían fisiológicamente distinto, al igual que los distintos cánceres se comportan distinto. O otro ejemplo, un metaanálisis que junta los resultados del efecto de todos los antiplaquetarios para todos los eventos trombóticos, incluyendo infarto, ACV, arteriopatía periférica. O como otro ejemplo, todas las dosis de todos los antiagregantes sobre la mortalidad en pacientes con aterosclerosis. Todos esos ejemplos son muy amplios. Respecto a la búsqueda, dijimos que tenía que ser detallada y exhaustiva, entonces tenemos que ver si se realizó una búsqueda amplia de todos los estudios publicados, y también tener en cuenta los no publicados, si se realizó búsqueda manual, si se buscó en todos los idiomas o hubo restricción por idioma, si se contactó a los autores. Por ejemplo, a veces encontramos que hay disponible un abstract, pero por algún motivo no está el full text, o hay desenlaces que plantean al principio que los van a buscar, pero no están dentro de los resultados, y si se buscó también en todas las bases de datos. Después tenemos que recurrir a la evaluación del riesgo de sesgo en los estudios primarios. Como nosotros estamos tratando de responder una pregunta de tratamiento, queremos buscar, dijimos, una revisión sistemática que sería la mejor evidencia disponible, los estudios que debería incluir una revisión sistemática de tratamiento serían estudios aleatorizados, o randomizados y controlados. Entonces nos tenemos que preguntar, para analizar si tienen riesgo de sesgos, si hubo aleatorización adecuada, si la randomización fue adecuadamente enmascarada, si los pacientes se analizaron en el grupo al que pertenecían. Esto quiere decir, en un estudio aleatorizado tendríamos por un lado el grupo de la intervención y por otro el control. Entonces, independientemente de si recibieron o no la intervención, para defender la aleatorización que se hizo al principio para evitar sesgos, esos pacientes se deberían analizar en ese grupo. Después tener en cuenta a los ciegos. Siempre se habla del doble ciego, pero lo ideal es que todos los que intervienen en el estudio estén ciegos, y el ciego más importante es el adjudicador de los eventos, sobre todo si el desenlace es algo que no es duro, por ejemplo si no es mortalidad, lo ideal es que el adjudicador esté ciego. Si el seguimiento fue completo, es decir, si se perdieron pacientes, si hay pacientes que no sabemos lo que les pasó, eso puede implicar sesgos, y si hubo detención temprana por beneficio aparente.
Después hablamos de que los resultados tenían que ser expresados de forma que puedan ser útiles para la práctica clínica. En general, cuando vemos un estudio aleatorizado o el desenlace final de la revisión sistemática, nos muestra un riesgo relativo. El riesgo relativo es el riesgo de que ocurra un evento en el grupo expuesto a una intervención en relación al grupo no expuesto. Y esto se obtiene dividiendo el riesgo del grupo tratado sobre el riesgo del grupo de control. Y por otro lado tenemos la reducción del riesgo absoluto, que es la diferencia entre la tasa de eventos entre el grupo control y el grupo de la intervención, y se obtiene restando el riesgo del grupo tratado sobre el riesgo del grupo control. Entonces, como ejemplo, acá, perdón, les hablo del riesgo basal. Siempre es importante considerar el riesgo basal, que es el riesgo que tiene el paciente expuesto o no a los cuidados estándar, es decir, el riesgo que tiene sin ninguna intervención. Entonces tenemos que considerar el riesgo basal para aplicar el riesgo relativo de una intervención a la clínica. Entonces en el ejemplo tenemos un paciente de 65 años, diabético, hipertenso, fumador sin antecedentes de ACV. Su riesgo de ACV en los próximos 5 años es del 50%, o sea, el riesgo basal es 50%. Según los estudios disponibles, el efecto de las estatinas en la prevención primaria es de 0,8. Entonces, el riesgo de ACV sin estatinas sería del 50%, y el riesgo de ACV con estatinas, que sería el riesgo basal por el riesgo relativo, es del 40%. Entonces, en el caso de este paciente, la reducción del riesgo absoluto es del 10%. En otro ejemplo tenemos un paciente de 45 años sin antecedentes que tiene un riesgo de ACV en los próximos 5 años del 2%. Según los estudios, el efecto de las estatinas en prevención primaria en este caso es el mismo, RR 0,8. Pero en este paciente el riesgo basal era del 2%, entonces el riesgo con estatinas es de 2% por 0,8, que es el RR de los estudios, entonces le da un riesgo con estatinas de 1,6%. Eso nos da una reducción del riesgo absoluto del 0,4%. Entonces, a modo de resumen, considerando a nivel individual esta intervención, que serían las estatinas, a nivel de la prevención primaria de ACV, en un paciente añoso con factores de riesgo, con un riesgo basal del 50%, el beneficio absoluto de dar estatinas sería del 10%. En una persona sana, sin antecedentes, joven, el beneficio absoluto sería del 0,4%. Entonces, si tuviéramos que hacer una recomendación respecto al uso de estatinas, no es lo mismo el escenario de un paciente añoso con un riesgo basal más alto que de alguien joven con un riesgo basal bajo. Seguramente, en el caso del paciente añoso con mayor riesgo, todos los médicos recomendarían usar estatinas, y el paciente, incluso si entiende los riesgos y beneficios, también elegiría el uso de estatinas. Pero en el caso del paciente joven con un riesgo basal más bajo, seguramente habría variabilidad. Habría quienes prefieran no exponerse a los efectos secundarios de las estatinas por un beneficio absoluto bajo, y otros que consideren que el beneficio absoluto para ellos no es bajo y que decidan usar las estatinas. Después hablamos de que no había que haber inconsistencia. La consistencia se refiere a la similitud entre las estimaciones del efecto entre los estudios. Entonces, como estamos haciendo analizando una revisión sistemática que incluye distintos estudios primarios que serían aleatorizados, uno tiene que ver si los distintos estudios incluidos son similares o no. Porque si son todos distintos podría implicar que hay sesgos. En este caso vemos una dirección diferente pero consistente. Todos los estudios nos estarían mostrando que puede haber beneficios, pero también perjuicios. En este caso hay inconsistencia, pero que no parece tener importancia clínica, porque están todos del mismo lado, digamos, de la línea de no efecto. Todos parecerían mostrar beneficios, y el desenlace medido sería, por ejemplo, mortalidad. Y en este caso hay inconsistencia de importancia clínica. Entonces, si vemos una revisión sistemática que incluye estudios que nos muestran esto, deberíamos pensar que esto podría introducir sesgos. O esto en realidad bajaría la confianza que tenemos en la estimación del resultado final.
porque vemos estudios que muestran beneficios y estudios que muestran perjuicios. Después hablamos de información indirecta. Esto quiere decir información que no habla específicamente de lo que nosotros buscábamos, y hay que analizarlo a nivel de cada punto de la pregunta pico, es decir, tenemos que ver si la población incluida es la que a nosotros nos interesaba. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, en nuestro caso clínico, no es lo mismo encontrar un estudio que nos hable de pacientes con neumonía COVID expuestos al suero equino, que otro que nos hable de pacientes con neumonía neumococo en los que se evalúa el suero equino. Lo mismo tenemos que ver que la intervención sea la de interés, y que los desenlaces sean los de interés, y que haya comparaciones cabeza a cabeza entre las intervenciones de interés. Después, no debería haber imprecisión, y para hablar de si hay imprecisión o no, tenemos que mirar por un lado los intervalos de confianza y por otro el tamaño de la información. Los intervalos de confianza nos tenemos que fijar que no incluyan el umbral donde cambiaría nuestra decisión de indicar o no indicar, y en general ese umbral se pone en el 0. Y el tamaño de información es el número óptimo de pacientes y eventos que me permiten afirmar que las diferencias observadas, es decir, la estimación del efecto, son reales y no se deben al azar. En general, lo ideal se dice que serían 2000 pacientes por cada rama, y también es importante ver cuántos eventos hubieron, que en general lo ideal sería que hubiera más de 400 en cada rama. Y después, por último, tenemos que ver que no haya sesgo de publicación, que es el sesgo debido a que existen estudios que no se publicaron, ya sea porque no demostraron el efecto esperado, o el efecto observado es pequeño. Y siempre que no se haya incluido una muestra representativa de los estudios que existen, ya sea porque no se encontraron o porque no están publicados, se considera sesgo de publicación. Y los estudios que tienen resultados positivos en general se publican dentro de los 4 y 5 años, pero los que tienen resultados negativos o no significativos tardan más. Entonces, según en el momento en que se haya hecho la revisión sistemática, quizás quedaron afuera estudios que muestran resultados negativos o menos significativos, que tendrían impacto en el resultado final. Entonces lo que estaríamos viendo no estaría tan cerca de la verdad como lo que pensábamos. Entonces, para todo esto, y todo lo que estuvimos viendo igual está escrito en el GRADE, que es la sigla que se refiere a Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation System, que nos va a ayudar a ver qué confianza podemos tener en los resultados de los estudios que vemos, y también en el desarrollo de recomendaciones. Lo que tiene de bueno GRADE es que separa el juicio sobre la calidad de la evidencia del juicio sobre la dirección y la fuerza de la recomendación. Simplifica el sistema de recomendaciones, ayuda a hacer una evaluación transparente de la calidad de la evidencia, también una evaluación transparente de la calidad del proceso que lleva a determinada recomendación, y se consideran explícitamente los valores y preferencias de los pacientes. ¿Puedo decir una cosita, Andy? Sí, dale. Poner la anterior. No, que el sistema GRADE surgió justamente por esto de lo que Andy decía al principio, en donde había clasificaciones que todos en algún momento las hemos usado, donde decíamos recomendación clase 1A, clase 2B, y eso no dice mucho, o sea, nadie sabe qué significa 1A. Si uno le pregunta a 3 profesionales de la salud qué significa recomendación 2B, vas a tener 4 opiniones diferentes, porque nadie entiende bien esos sistemas de clasificación, y eso hacía que las guías de práctica clínica sean complejas de entender y aplicar las recomendaciones que hacen. Entonces, el sistema GRADE lo que propone es un sistema mucho más transparente y más sencillo para clasificar eso que antes era 2B, 3A, 1B, 1C, y no se sabe si es a favor, si es en contra, que sea 1C, no se sabe qué significa. Entonces, el GRADE lo que vino es a poner transparencia en eso y a considerar todas estas cosas que dijo Andy. Es el sistema que se usa hoy en día en la mayor cantidad de entidades del mundo para clasificar las recomendaciones que hacen. La Organización Mundial de la Salud, bueno, ya vimos que la Sociedad de Reumatología, la American Heart Association, es decir, la mayor cantidad de asociaciones que hacen
sus recomendaciones más serias usan el sistema GRADE y cada vez lo está usando más gente. Por eso es que es importante entenderlo, cómo se llega a la recomendación, quizás no tanto cómo hacerlas, porque es algo complejo, como habrán visto de todo lo que dice Andy, pero es importante entender qué significa que la calidad de la evidencia sea alta, baja, como ahora va a explicar Andrea. Por eso es que el sistema GRADE es superador con respecto, o se propone como superador con respecto a los sistemas de clasificación de la calidad de la evidencia previos. Eso, listo. Bien. Entonces, acá vemos un resumen de todo lo que es el proceso GRADE. Primero se sintetiza la evidencia, se formula la pregunta, se seleccionan los desenlaces de interés, se recupera la evidencia pertinente, se resume la evidencia y se clasifica la confianza en la estimación del efecto. Todo esto en general GRADE lo muestra en unas tablas que se llaman tablas de resumen de hallazgos, o tablas OF por la sigla en inglés, o tablas de perfil de la evidencia, que al final vamos a ver un ejemplo con nuestro caso clínico, y después con esas tablas se parte de la evidencia a la recomendación, a determinar la dirección y fuerza de la recomendación, y formular la recomendación e información suplementaria si es pertinente. Entonces, ¿cómo analiza GRADE la confianza? Partiendo de una revisión sistemática, uno a priori diría que la calidad de evidencia o la confianza en los resultados es alta, pero después puede ir restando puntos en función de si hay riesgo de sesgo en los estudios primarios, si hay imprecisión, si hay inconsistencia, si hay información indirecta, o si hay sesgo de publicación. Y teniendo en cuenta esto, desde la calidad de evidencia alta o confianza alta, podemos llegar a alta, moderada, baja o muy baja, en función de cuántos puntos hayamos restado. En general, si tenemos como conclusión alta confianza en la evidencia, es improbable que investigaciones adicionales cambien nuestra confianza. Es decir, que estamos muy seguros que la verdad está cerca del resultado que estimamos. En cambio, cuando la evidencia es baja, es muy probable que investigaciones adicionales tengan un impacto importante y es probable que cambien nuestra visión. Entonces, en general, en el caso que la evidencia sea alta o moderada y los beneficios superen claramente los riesgos, o al revés, la recomendación va a ser fuerte. Y en el caso de que la confianza en la evidencia sea o baja o muy baja, y los beneficios y riesgos estén balanceados, probablemente la recomendación va a ser débil o condicional, aunque para esto hay excepciones. Entonces, ¿cuál va a ser la dirección de la recomendación? Es decir, si la recomendación va a ser a favor o en contra de la intervención en estudio, siempre hay que tener en la balanza los beneficios y los riesgos, y además los daños, costos y molestias que podría ocasionar el tratamiento, y acá se incluyen los valores y preferencias de los pacientes. En el caso que los beneficios sean superiores a los riesgos, los paneles recomendarán que los clínicos ofrezcan el tratamiento a determinado tipo de pacientes, y en caso opuesto van a recomendar en contra. Implica la fuerza de la recomendación, refleja, como dijimos, el grado de confianza de que los efectos deseables de la adherencia a una recomendación sobrepasan los indeseables. Los efectos deseables incluyen beneficios en salud, menos molestias por la intervención y ahorro de recursos. Y los indeseables, obviamente, lo contrario. Entonces, el grado de confianza en general nos va a llevar a una recomendación débil o condicional o fuerte. ¿De qué depende la confianza de que los efectos deseables de adherir a una recomendación sobrepasan los indeseables? En el caso de una recomendación fuerte, de evidencia de alta calidad que aporte estimaciones precisas de beneficios y perjuicios. Por ejemplo, la recomendación de dejar de fumar para evitar consecuencias adversas del tabaco. En el caso de una recomendación débil o condicional, el panel de revisores concluye que los efectos deseables de adherir a la recomendación probablemente sobrepasen los indeseables, pero no está seguro. Esto es porque los efectos deseables e indeseables están balanceados o existe incertidumbre acerca de la magnitud del beneficio o de las desventajas. Entonces, una recomendación fuerte sería aquella que con un paciente típico uno tomaría la conducta recomendada y directamente se la sugeriría al paciente. En cambio, en el contexto de una recomendación débil, es el contexto del paciente lo que va a definir la dirección de la recomendación más que la recomendación en sí.
y se requiere una evaluación y discusión más profunda de valores y preferencias, y en general acá es lo que se usa, un recurso que se llama decisiones médicas compartidas, en la que uno le tiene que explicar muy bien al paciente cuáles serían los beneficios y los perjuicios de la intervención, y va a terminar siendo el paciente quien nos marque la dirección, si es en contra o a favor de la intervención. Un ejemplo de recomendación fuerte sería recomendación fuerte a favor de indicar antibióticos endovenosos en lugar de vía oral en pacientes con neumonía severa que requiere internación. Casi todos los pacientes bien informados y que entienden las elecciones que están haciendo, en este caso elegirían la recomendación. Del otro lado, frente a una recomendación débil, por ejemplo, recomendación débil para indicar anticoagulación más allá del año en pacientes con trombosis venosa profunda idiopática. Los beneficios serían la disminución del 7% por año del riesgo de recurrencia a la trombosis venosa profunda, pero exponiéndolos a los pacientes al incremento del riesgo de sangrado, el monitoreo del RIN, que es lo que se usa para monitorear la anticoagulación, la toma de la medicación. En este escenario, la mayoría de los pacientes elegirían no seguir anticoagulados, pero habría un pequeño porcentaje de pacientes que tendrían gran aversión a padecer una nueva trombosis, que sí querrían seguir anticoagulados. Otro ejemplo es, por ejemplo, la recomendación de segmentectomía pulmonar en el caso de enfisema. La mayoría de los pacientes elegirían no someterse a un procedimiento quirúrgico. Otra forma de ver la fuerza de las recomendaciones es como indicadores de performance o de calidad de atención. En el caso de las recomendaciones fuertes, en médicos o instituciones podrían ser usadas como indicadores de calidad, ya que todos deberían seguirlas y aplicarlas. En el caso de los responsables de políticas de salud, en general las recomendaciones fuertes podrían ser adoptadas como políticas de salud. Del otro lado, en las recomendaciones débiles, la performance debería medirse no en función de su aplicación, sino en función de si los médicos o los médicos clínicos hicieron una adecuada evaluación de los valores y preferencias y explicaron los beneficios y perjuicios de la intervención a los pacientes. Entonces, a modo de resumen, frente a una recomendación fuerte, los pacientes bien informados elegirían la recomendación, entonces no deberíamos usar decisiones médicas compartidas. En el caso de médicos o instituciones pueden ser usadas como indicadores de calidad y performance, y desde el punto de vista de los responsables de política de salud, deberían ser adoptadas como políticas de salud. Del otro lado, frente a una recomendación débil, la mayoría de los pacientes elegirían la recomendación, pero muchos de ellos no. Respecto a médicos o instituciones, sería útil usar decisiones médicas compartidas, y tener en cuenta especialmente los valores y preferencias de los pacientes, y en el caso de políticas de salud, para adoptarla como una política requeriría de un amplio debate de todos los interesados. Estos son un resumen de todos los factores que intervienen en la fuerza de la recomendación, que como vimos no solamente es la confianza en la evidencia, son la calidad de la evidencia, habitualmente, pero no siempre, las recomendaciones fuertes parten de alta calidad de evidencia para desenlaces críticos. La importancia de los desenlaces medidos, hay que buscar evidencia sobre el valor relativo que los pacientes le dan a cada desenlace. Hay desenlaces que son críticos, como por ejemplo mortalidad, otros que son importantes pero no críticos, como podría ser, por ejemplo, sobrevida global en el caso de medicación oncológica, no es lo mismo que medir mortalidad, y desenlaces no importantes quizás sería desde el punto de vista de un paciente, por ejemplo, días de internación. Después hay que definir el riesgo basal. Si el riesgo basal va a hacer una diferencia, entonces hay que considerar diferentes recomendaciones para diferentes poblaciones, como en el caso del ejemplo que vimos de las estatinas. Quizás todos en el paciente con factores de riesgo que tenía una reducción del riesgo absoluto más alta, recomendarían a favor, pero en el caso del joven, en el que el impacto de la intervención era menor, no. Después la magnitud del efecto relativo, con mayores riesgos relativos, más probabilidad de que la recomendación sea fuerte. Después el efecto absoluto, si los resultados eran precisos, y los costos. A mayor costo, si los beneficios respecto a otra intervención son similares, es menos probable que la recomendación sea fuerte.
Y habíamos hablado de que la mayoría de las recomendaciones, si partíamos de una alta calidad de evidencia, iban a ser fuertes, pero dijimos que había excepciones. Entonces acá tenemos un ejemplo de recomendación débil, pero basada en alta calidad de evidencia, que es que frente al cáncer de pulmón de células no pequeñas, no quirúrgico, muchos estudios aleatorizados, es decir, de alta calidad de evidencia, demostraron que la terapia combinada de quimioterapia más rayos aumenta la sobrevida respecto a los rayos solo, pero también empeora la calidad de vida, porque aumentan los perjuicios y molestias de aplicarse la quimioterapia. Entonces, en función de los valores y preferencias de los pacientes, hay pacientes que van a priorizar la calidad de vida respecto al tiempo de vida, entonces la recomendación en este caso debería ser débil. El AGRI es un instrumento que sirve para desarrollar y para evaluar metodológicamente a las guías de práctica clínica. Esto solamente lo menciono. Como dije, es un instrumento para evaluar las guías de práctica clínica y analiza 23 ítems que los clasifica en 6 dominios. El primero es el alcance y objetivo de la guía. Acá se define bien a qué población va dirigida y qué preguntas intenta responder. El 2 analiza la participación de los implicados. Esto se refiere a que, por ejemplo, en la guía que vimos del lupus, tenía que haber especialistas en lupus, especialistas, es decir, reumatólogos, que se dediquen a eso, especialistas en el desarrollo de recomendaciones, tienen que estar implicados todos los que serían de interés. También en general se hace participar a pacientes con la patología. Después el punto 3 es el rigor en la elaboración, acá es donde se aplicaría en este contexto o en este marco el GRADE. La claridad de la presentación, que es también lo que veíamos al principio, hay guías que no se entiende lo que quisieron decir con los resultados. La aplicabilidad y la independencia editorial, que se refiere también a algo parecido, sería como el sesgo de publicación. Y acá vamos a cerrar volviendo a nuestro caso clínico y cómo lo resolveríamos con todo esto. Entonces les recuerdo el proceso GRADE, en el que se formula la pregunta, se eligen los desenlaces, se recupera y se resume la evidencia pertinente, se estima la confianza en el efecto y después se va de la evidencia a la recomendación. Entonces, la pregunta de nuestro caso clínico era en pacientes con neumonía severa por COVID, la intervención era la infusión de sorequino, el comparador el estándar de cuidados, y los outcomes que nos interesaban eran mortalidad y requerimiento de asistencia respiratoria mecánica. Entonces, esta pregunta justo lo tratamos de resolver en el servicio de clínica del alemán, porque, bueno, obviamente estamos atendiendo pacientes con COVID, y para tener una postura al respecto, y también porque los familiares y los pacientes demandaban saber al respecto. En este caso, como es algo reciente, no encontramos una revisión sistemática, encontramos este estudio, que es un estudio randomizado, y elaboramos la tabla de resumen de hallazgos, o tabla SOF, que usa toda la metodología del GRADE para resumir los resultados. Esto se puede hacer con una herramienta que se llama GRADE Pro, que está disponible, pueden acceder a través de Google y hacer un usuario, y como que los guía a hacer todo esto, y se pueden, introduciendo los resultados del estudio, arma las tablas, y como pueden ver, en la tabla nos muestra los desenlaces de interés. En este caso, los que nos importaban a nosotros eran mortalidad y requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica, y incluimos también los desenlaces que establecían como primarios en la guía, que eran la mejoría clínica y el tiempo de la mejoría clínica, y los efectos adversos. Entonces, como pueden ver, acá tienen el efecto relativo y los efectos absolutos. Y respecto a mortalidad, ven que puede haber desde 8.5 menos muertes a 3.9 más. Y clasificamos la certeza como muy baja por la presencia de imprecisión y bajo número de eventos. Entonces concluimos que es incierto el efecto de sorequino sobre la mortalidad de pacientes hospitalizados por coronavirus. Y respecto al requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, también clasificamos la certeza como muy baja, y podíamos tener tantos beneficios como perjuicios. Y después, analizando los efectos adversos,
la verdad es que vimos que el suero equino podría no generar efectos adversos severos, aunque a priori pensábamos que sí. Entonces, con esto, y con la misma herramienta Grade Pro, fuimos analizando paso a paso cuál iba a ser nuestra recomendación. Entonces, primero hay que preguntarse si el problema es una prioridad, y todos votamos que sí. Después, cómo consideramos a los efectos deseables, esto sobre todo teniendo en cuenta mortalidad y el requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, y eso se puede clasificar como trivial, pequeño, moderado o grande, y se decidió que era trivial. Respecto a los efectos indeseables, se votó que eran pequeños, porque se le dio más importancia a la posibilidad de que hubiera efectos adversos, con una intervención que no sabemos si sirve. Después la certeza en la evidencia fue clasificada como muy baja. Eso cuando se tienen en cuenta distintos desenlaces y la confianza para la evidencia en cada desenlace varía, se tiene en cuenta cuál era la calidad de evidencia para el desenlace más importante, que en este caso era mortalidad y era muy baja. Los valores, nos planteamos si había certeza o no respecto a la variabilidad, respecto a que la gente, qué valor le otorgaba la gente al desenlace principal, y pensamos que posiblemente va a haber variabilidad. Después tuvimos que decir cuál era el balance de los efectos, que votamos que probablemente favorezca el comparador, es decir, el estándar de cuidados y no el suero equino. Después, ¿cuáles serían los recursos necesarios? Los recursos para dar suero equino serían grandes. Después esto, van a ver que no está votado, pero se los muestro, es la certeza en los recursos necesarios y los costos a un nivel más amplio, que eso se analizaría en un estudio de costo-efectividad, lo mismo con esto. Y la equidad en salud, o el impacto que tendría respecto a la equidad de salud en introducir la tecnología que sería el suero equino, pero esto es para un nivel más amplio, así que respecto a esto no votamos. La aceptabilidad se refiere a si la intervención es aceptable para los decisores, y pensamos que no. Si esto es aplicable, o si se podría llevar a la práctica, votamos que probablemente sí. Este es un resumen de los juicios que hicimos a partir de la evidencia para llegar a la recomendación, y el tipo de recomendación que nos llevó a concluir fue condicional en contra de la intervención. Entonces, a modo de resumen final, este es un checklist para evaluar la confianza en las recomendaciones. Lo primero y principal es definir la pregunta. Después hay que buscar la mejor evidencia, que en el caso de una pregunta de tratamiento serían revisiones sistemáticas que incluyan estudios aleatorizados. Después tenemos que evaluar la calidad de la evidencia, como vimos según Gray. Decidir cuáles son los mejores estimadores de efecto de los outcomes críticos importantes, considerando los beneficios, las molestias que podría ocasionar la intervención, los riesgos y los costos, y decidir si los beneficios justifican los riesgos, molestias y costos.